en cualquier momento. Bienvenidos a este primer webinar jurídico. Saludaros en nombre de ATA, la Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía, y agradecer vuestra presencia e interés en este webinar. En él vamos a tratar diferentes apartados sobre reclamaciones de telefonía, las garantías y la última reforma legislativa, mutuas y las reclamaciones previas, así como el proceso monitorio en las reclamaciones de cantidad. Para ello contamos con tres grandes profesionales con una dilatada trayectoria que, bueno, creo que van a explicaros estupendamente cada uno de los temas y que están abiertos también a que una vez que finalice la exposición se abra, como comenté anteriormente, un turno de debate, un turno de preguntas, ¿vale? Que ya sabéis que podéis hacerlo a través del chat para que vayamos tomando nota de las mismas y la podamos trasladar. También comentaros eso, que cualquier duda, pues tenéis, si es un tema más privado o no queréis tratar en este webinar, os nos dejáis vuestros datos y pasamos la consulta para que se os atienda lo antes posible. Bueno, pues no quiero tampoco dilatar mucho lo que es la presentación. Nos saludan, buenos días a todos los participantes y le voy a dar el paso a la primera de las personas que van a intervenir, que bueno, los tres son abogados, como os he dicho, y tienen muchísima experiencia. Mari Carmen, saludarte, buenos días, Buenos y días. te doy la palabra para que puedas empezar tú con la exposición. Gracias, Enrique. Hola, buenos días a todos. El hecho de haber escogido este tema para hoy trasladar en el webinar jurídico se debe a las numerosas consultas que habitualmente se reciben en la asociación correspondientes a los problemas, a las controversias que habitualmente mantenemos como particulares o como profesionales con nuestros contratos con las diferentes operadoras de telefonía. Para ello, hay que saber en primer lugar que tenemos diferentes vías de comunicación con estas operadoras a la hora de formular reclamaciones. Por tanto, tanto podemos acudir a procedimientos administrativos que se aprobaron a través de la Ley General de Telecomunicaciones, como a través de procedimientos judiciales o procedimientos arbitrales de resolución de conflictos extrajudicialmente. Habitualmente, por ser un trámite que se da con facilidad por parte de todos nosotros a la hora de presentar reclamaciones, cuando me consultáis telefónicamente, normalmente os traslado en primer lugar al previsto en la Ley General de Telecomunicaciones a un procedimiento que la Secretaría de Estado para el Avance Digital creó ya en el año 2007, o sea, ya tiene un largo recorrido, y que fue desarrollado en el año 2014 por la ley y por el Real Decreto también del 2009, donde se aprobó la Carta de Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones Electrónicas con el objeto de ampararnos en una normativa europea y que se pudiera hacer extensivo a todos los Estados miembros de la Comunidad Europea, dado que el nivel de telecomunicaciones pues ya no solamente se queda a nivel territorial, sino que se ha hecho extensivo en el orden mundial. Por tanto, no me voy a enrollar en los preliminares, pero sí me gustaría compartir pantalla con vosotros para que podáis un poquito, en el momento que queráis hacer más amplia vuestra información en este sentido, que podáis saber dónde acudir, aparte de llamarnos a nosotros, que como sabéis, estamos siempre a vuestra disposición para haceros el camino. Una de nuestras premisas de los asesores es que cuando nos llaméis aprendáis. No solamente os informamos cómo llevarlo a cabo, sino que nos interesa que aprendáis los caminos y que os sepáis desenvolver bien para no caer en esa tentación de, como no tengo tiempo para gestionar mis problemas, bastante tengo con los de mi empresa o los de mis clientes que tengo que atender, pues siempre dejamos los nuestros para el final. Error. Siempre tenemos que solucionar los nuestros de una manera dinámica. Nos podéis llamar a nosotros para que rápidamente os digamos el camino, y hoy pues os voy a abrir un poquito las pautas para que veáis que no es difícil, pero sí tenemos que ponernos a ello porque lo primero es garantizar que nuestros propios derechos estén debidamente amparados. Bueno, cuando la Ley General de Telecomunicaciones crea un procedimiento administrativo para que podamos reclamar,
es cierto que se refiere a personas físicas, no se refiere a personas jurídicas. Por eso cuando ahora después finalice de hablar de las personas físicas, me referiré a las jurídicas, el camino que puede llevar a cabo. Las personas físicas, como usuarios que son, tienen derecho a acceder a una vía de reclamación administrativa a través del, como he dicho antes, a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, en una página web que se llama Usuarios Teleco y que voy a compartir con vosotros. Bien, esta página, que es... Sí, perdón un momentito, es que estoy oyendo, no sé si es que alguien me está hablando. Bueno, continúo. Como decía, en esta página es de muy fácil visualización porque te establece el contacto telefónico para quien no tenga la posibilidad de acceder a través del certificado digital y te da claramente las pautas cómo presentar reclamaciones. Hay una serie de preguntas frecuentes que en el tiempo de libre, que tengamos libre, es bueno que le demos lectura. Y abajo te van dando los iconos para que podamos saber, en nuestro caso concreto, bueno, pues cuáles son nuestros derechos como usuarios. Si en un momento determinado lo que tengo es un problema con mi telefonía fija, bueno, pues me voy al icono y me va a abrir de manera muy sencilla, ¿vale? Unas cuantas preguntas que son las más habituales, que de alguna manera pues me identificará en cualquiera de ellas a la hora de presentar mi reclamación. Bueno, la reclamación se presenta directamente desde la página web y es muy fácil de rellenar. Son solamente 2 páginas donde vamos a poner nuestros datos personales, los datos de la compañía, del operador, y donde vamos a argumentar en un cuadro los hechos, lo que me ha ocurrido, para finalmente pedir qué es lo que quiero yo que se resuelva por parte de la administración. La administración lo que va a hacer es dar traslado al operador para que el operador presente sus argumentos y de las estadísticas que vienen en la misma página web, viene a presentar un resumen en el sentido de que casi el 70% de las reclamaciones se resuelven amistosamente, es decir, que el operador, cuando comprueba que efectivamente el usuario tiene razón, se aviene a darlo por resuelto. Y además, si hay un reintegro de cantidad, por la experiencia que tengo, por la que he llevado yo personalmente o por las que me han trasladado los asociados de ATA, finalmente cuando son reintegros de cantidad se hacen de una manera bastante inmediata. Es un proceso que dice la ley, o en este caso la orden que lo desarrolla, que tiene la administración un límite de 6 meses para dictar esa resolución. Sin embargo, en la práctica no dura más de 3 meses. Es decir, presentamos nuestra reclamación, nos aceptan, nos registran nuestra reclamación, dan traslado a la operadora, a continuación nos dan a nosotros comunicación de qué es lo que ha respondido la operadora para que nosotros podamos a su vez presentar algún tipo de alegaciones y posteriormente se dice la resolución. Como digo, normalmente esa resolución suele amparar los derechos de los usuarios. Como alternativa a esta posibilidad tenemos lo que es acudir a la vía judicial, tanto porque seamos entidad, una sociedad limitada o otro tipo de sociedad mercantil, como porque consideremos que lo que queramos reclamar no está dentro de las posibilidades que nos da esta página web. Es decir, hay situaciones que no son reclamables a través de esta aplicación, de este procedimiento. Puedo reclamar la disconformidad con las facturas recibidas, puedo reclamar la negativa o la demora en la instalación de la línea de telefonía fija, la negativa o demora en el trámite de la baja, en la portabilidad, en averías, en incumplimiento de ofertas por parte del operador, en incumplimiento del derecho de desconexión o la falta de comunicación de las modificaciones contractuales. Sin embargo, no puedo reclamar a través de la administración, de esta página web, los daños y perjuicios, o si estamos en una situación de cláusulas abusivas, o infracciones de publicidad, o cuestiones de índole penal, o las que son muy habituales, que es cuando me penalizan porque me he marchado con anterioridad a la fecha en que tenía pactada con la compañía la permanencia. ¿Vale? Esas otras reclamaciones que no puedo hacer a través de esta vía se pueden dirigir al juzgado a través de un procedimiento que se le llama verbal. Un momentito que voy a acceder a la página. Tengo muchísimas pantallas abiertas. Ahora, vale. Existe un modelo normalizado de demanda de juicio verbal que lo podemos encontrar poniendo en el buscador
lo que acabo de comentar, modelo normalizado de demanda verbal. Y si no, en la página del Poder Judicial de España aparece ese modelo normalizado. Ese modelo normalizado es muy sencillo de rellenar. Es una demanda donde aparece en el encabezamiento el nombre de la persona que va a reclamar. Si es sociedad, tendrá que aportar el documento que especifica su representación ante la sociedad, contra quién va dirigida. En este caso, la compañía en su factura establece cuál es el domicilio social, con lo cual bien se puede poner al domicilio social o bien se puede poner en un establecimiento abierto al público en nuestra localidad, para que el procedimiento se dilucide en nuestra localidad, que lo tenemos más cercano. Y finalmente, bueno, pues contamos brevemente el motivo de la reclamación y adjuntamos la documentación que entendamos en la que se basa nuestra reclamación, tanto aquí como en el procedimiento de oficina de atención al usuario. También nos permite adjuntar documentación, ¿vale? De manera que, tanto para que pueda resolver la oficina de telecomunicaciones como para que pueda resolver el juzgado nuestra petición, siempre debemos de acreditar en qué documentos nos basamos o en qué grabaciones, si es lo que tenemos, argumentamos nuestras pretensiones para que puedan ser bien estimadas por la propia administración o bien estimadas por vía judicial. Hay un punto que me preguntarán los asociados y es, vale, cuando yo soy persona física, pero el contrato que yo tengo formulado con mi operadora lo comparto con mi vida personal y lo comparto con mi vida profesional, ¿cómo, en qué lugar me encuentro? ¿Soy un usuario? ¿Soy una empresa? Bien, aunque la ley no lo determina, pero el Tribunal Supremo sí ha venido a decir que cuando predomina el contrato, en este caso, sobre mi vida personal, sí que me puedo considerar usuario. Entonces, aunque nosotros tengamos un contrato que lo denominamos de empresa, sí hay que manifestar en la oficina de atención al usuario, si así es el camino que vamos a tomar, que predomina nuestra condición de usuario, porque lo usamos tanto en nuestra vida personal como profesional, ¿de acuerdo? Y de esa manera podemos entrar por esta reclamación. Si queremos entrar por la vía del juzgado de primera instancia, por la vía civil, pues no es necesario acreditarlo, pero sí es bueno hacer valer la condición de consumidor, porque además de aplicar esta normativa concreta en la que se aprueba la Carta de los Derechos del Usuario de los Servicios de Comunicaciones Electrónicas, ciertamente la Ley de Consumidores y Usuarios también se nos aplica y nos da una relevancia a la hora de reclamar que permitirá que en la mayoría de las ocasiones puedan ser atendidas nuestras pretensiones, ¿de acuerdo? Pues no me quiero extender más, solamente quería hacer un inicio de por dónde podéis moveros y de que no tiene dificultad, sobre todo deciros, no tiene dificultad. Y si consideráis en un momento determinado que no encontráis o cuál es el paso siguiente, o recibís algún tipo de comunicación judicial o por esta vía de la oficina de telecomunicaciones que no entendáis, bueno, pues nos llamáis, nos las enviáis escaneadas y nosotros responderemos enseguida para que os podamos seguir llevando de la mano en la resolución de la cuestión. Luego, por último, os queda la vía de las juntas arbitrales de consumo, que ya son más conocidas por parte de todos, en el que todas las operadoras están adheridas y también tenemos esa posibilidad de resolución extrajudicial del conflicto. Bien, pues no me extiendo más, doy el paso a Enrique y para las consultas y a los compañeros para que puedan... Pues, Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, como te decía, por tu intervención. Creo que ha quedado muy claro. Y bueno, pues siguiendo el hilo que tenemos planteado, le doy paso a Rocío. Rocío, bienvenida, buenos días y todo tuyo. Si quieres, Mari Carmen, deja de compartir la pantalla, ¿vale? Buenos días a todos. Vamos a ver. No sé buenos días. Bueno, a mí me elegí en su día hablar del tema de las garantías. Cuando en asesoría jurídica, pues muchas veces nos hacen consultas, por lo menos las que me han llegado a mí, nos dicen, pues he comprado una furgoneta para mi actividad de reparto o he comprado una vitrina para mi negocio de hostelería y bueno, pues me he dirigido al vendedor y me dice que no tiene garantía o que esta garantía pues ha terminado. Entonces, esto es así, siempre nos dicen. Pues lo primero que yo le pregunto, y me imagino que mis compañeros también,
es si tienen la garantía por escrito. Y la respuesta normalmente es sí, sí, tengo la factura, el ticket. Y entonces, pues, error. Si solamente tenemos la factura, pues probablemente lleve razón el vendedor y no tengamos garantía. ¿Por qué? Pues porque hay que distinguir lo que es garantía comercial, que es la garantía voluntaria que nos puede dar el vendedor, que somos los autónomos, el fabricante, y que en ese caso habrá que pedir que se nos exponga cuáles son los elementos que da, quién es la persona que la atiende, qué es las condiciones que tenemos, cómo hay que ejercerla, y la garantía legal. La garantía legal es la que a todos nos suena de 2 años antes y que es la que ahora cambia. Bueno, pues la garantía legal, que es la que se recoge en la Ley de Consumidores y Usuarios, que es el Real Decreto Legislativo 1 del 2007 y que es el que ha sido modificado por el Decreto Ley 7 del 2021, el que ha entrado en vigor ahora, se publicó en abril, pero se publicó en abril, pero ha entrado en vigor ahora en enero, pues ese Real Decreto se aplica solamente a los consumidores. Y el tema de garantía, que como ya veremos tampoco esa ley de consumidores habla de garantía, se aplica a las personas que son consumidores. Entonces, lo primero que tenemos que saber es si nosotros somos consumidores, los autónomos, porque está claro que empresarios en esa relación somos y tenemos que atender las reclamaciones que de garantía nos hagan nuestros clientes. Pero somos consumidores, pues también nos tenemos que ir a esa ley, que es la que dice, como todas las normas, cuál es el ámbito de aplicación de esa norma, a qué se aplica. Y lo dice el artículo 2 de esa ley. ¿Y esa ley qué dice? Pues que se va a aplicar a las relaciones entre consumidores y usuarios y empresarios. ¿De acuerdo? ¿Y qué son consumidores? ¿Qué es lo que nos tenemos que preguntar? Pues también lo dice el artículo 3 de esa ley. Y el artículo 3 de esa ley dice que será toda persona física o jurídica, porque aquí también muchas veces los autónomos nos dicen, es que yo soy consumidor porque soy persona física y las personas jurídicas, SL y SA, son las que no son. No, los consumidores pueden ser personas físicas o personas jurídicas que intervienen en esa relación con fines propios, es decir, como consumidor final, ¿de acuerdo? No destinando esos productos o esos servicios ahora a lo que son de manera directa e indirecta a procesos de comercialización, de intermediación, de prestación de servicios. Es decir, que si nosotros autónomos ese bien o ese servicio lo contratamos para nuestra actividad, ya sea para revenderlo o para generar lo que es nuestra actividad, nuestra producción, perdemos la condición de consumidor y usuario, no se nos aplica esa ley y por lo tanto la garantía legal, que es la que está regulada en esa ley, no nos es de aplicación, ¿de acuerdo? No podemos reclamarla, tendremos que atenderla, pero no podemos reclamarla. Entonces, lo importante en estos temas, como siempre digo, no es si soy persona física o jurídica, sino el destino que se le va a dar a ese bien o a ese servicio. Dicho esto, vamos a entrar en las modificaciones y que lógicamente nos van a afectar a nosotros como empresarios que tenemos que atender la de nuestros clientes. La modificación se ha hecho en 3 ámbitos, resumiendo pronto. En principio, a lo que son los derechos de los consumidores se le va a aplicar todo lo que es garantías que se le aplicaba a venta de bienes, se amplía a suministros de contenidos y de servicios digitales. Se ha modificado también el servicio postventa y también los plazos y los procedimientos que configuran el derecho de garantía. Esto es a rasgos generales la reforma que ha habido. Vamos a entrar un poquito en cada uno de ellos. Me voy a dedicar sobre todo a bienes, porque si entrara también en servicios digitales, pues me excedería muchísimo del tiempo. Pero vamos a intentar que por lo menos bienes se quede claro. Hasta esta reforma, el régimen de garantía solamente se aplicaba o se podía exigir para bienes físicos. Es decir, solamente eran bienes, muebles, un coche, tal. A partir de la reforma, se incluye como novedad que también se puede exigir a los contratos de compraventa de bienes con elementos digitales, es decir, objetos muebles a los que se le incorporan pues, contenidos o servicios digitales, sin los cuales esos bienes pues, no pueden desempeñar su función. Y también, y eso es una novedad, a los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales en los que el empresario suministra esos servicios al consumidor, bien es que paga una contraprestación y novedad también, no es necesario que sea una contraprestación, sino que puede ser que solamente preste sus datos personales. Esto es una novedad porque siempre la garantía era para relaciones en las que se hiciera una contraprestación económica. Y como novedad,
está que también se da en los contratos de suministro y de contenidos digitales cuando el consumidor lo que hace es prestar sus datos. ¿Qué son esos contenidos? Pues los programas informáticos, los archivos de audio, de vídeo, los libros electrónicos, etc. Existen unos actos, unos servicios a los que no se le aplica esta garantía. Lo regula el artículo 114, el que tenga interés, pues bueno, que lo lea, pero vamos, a los animales vivos no se le aplica. Tampoco se le va a aplicar a los bienes de segunda mano que se hayan adquirido en una subasta en la que ha podido intervenir el consumidor, bien sea personalmente o de manera telemática, tampoco a lo que son los servicios de juego que supongan apuestas, las loterías, los casinos, tampoco a los servicios, es decir, que también me han preguntado o han exigido garantía en un servicio, ¿no? Los únicos servicios que se puede pedir son los que ya he dicho, los contratos de suministro de contenido o los contratos, como he dicho, de bienes con elementos digitales, pero no otros servicios distintos a eso, ¿de acuerdo? El que tenga más interés que lo lea, artículo 114 de la ley, del resto de servicios que están incluidos. También los software, cuando el empresario lo hace sobre una licencia libre o un código abierto en el que el consumidor no paga nada, o los datos que trata el empresario son para mejorar la seguridad, la compatibilidad de ese programa, ¿de acuerdo? Hay más, pero bueno, no me voy a detener. Una vez que ya sabemos que tenemos un consumidor que tiene derecho a garantía, ¿cómo la tenemos que ejercitar? Pues ejercitar una garantía para el consumidor que es pues, lograr que el empresario atienda esa falta de conformidad que tiene el producto en el momento de la entrega y se haga en los plazos que están establecidos por la ley y que han sido modificados. ¿Cuáles son esos plazos? Pues si estamos en bienes físicos, esos plazos son 3 años desde el momento de la entrega. Antes 2, es decir, todas las compras que se hayan efectuado hasta el 31 de diciembre, ley antes 2. A partir del 1 de enero se le aplican estas modificaciones. Y como ya digo, el plazo de garantía en bienes muebles son 3 años. Si se trata de servicios y bienes digitales, el plazo será 2 años desde que se presta el servicio o digital. Y si estamos en bienes de segunda mano, en ese caso las partes pueden establecer el pacto que quieran. Recomendamos que se establezca, porque si no se podría aplicar el de 3 años, y el límite es que no puede ser inferior a 1 año, ¿de acuerdo? Entonces, segunda mano, el que se establezca las partes, pero nunca inferior a 1 año. Tener en cuenta, como ya he dicho, que esta ley se aplica solamente cuando las partes sean consumidores y empresarios, no entre empresas y tampoco entre particulares entre sí, ¿de acuerdo? Que no sé si eso se me ha pasado. Por tanto, centrándonos en la compraventa de bienes, el plazo se va a contar desde la entrega del mismo, siempre y cuando esa entrega se produzca en el mismo momento de la venta. Si esa entrega se produce en un momento posterior, he comprado un sofá, me lo tiene que llevar, he comprado un frigorífico, será desde el momento en que se ponga ese bien a disposición del consumidor. Si no se sabe, la fecha será la que figure en el ticket o figure en el albaná. Esto también algunas veces me han preguntado, vienen a ejercer una garantía pero no me traen el ticket, entonces no pueden, no. La ley no exige que para que se ejercite la garantía se tenga que aportar el ticket, hay que acreditar la compra, entonces si esa compra, la compra y la entrega, como ya digo que está en el ticket, si se hace de una manera, por una tarjeta, por una transferencia, el consumidor nos trae ese justificante de pago de tarjeta o de la transferencia bancaria, sería válido, ¿de acuerdo? Entonces no es necesario el ticket, como ya he dicho. También aquí ha habido una reforma que beneficia al consumidor, como siempre en esta materia, porque es una ley muy proteccionista. Esta ley parte de que la parte fuerte es el empresario y la parte débil es el consumidor. Pues esta ley también parte de una presunción, y es que cuando esas faltas de conformidad, la ley no habla de garantía, sino faltas de conformidad, cuando el bien no sea conforme a lo que se ha expuesto, a su calidad o a lo que esperaba el consumidor, pues si se manifiestan durante los 2 años siguientes a la entrega de producto o durante el año siguiente si estamos ante un suministro de contenido de servicio, se presume que esa falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega y el consumidor no tiene que acreditar nada más que existe una falta de conformidad, no tiene que acreditar que era anterior o que él no ha sido culpable. Existe una presunción, que es lo que nosotros los abogados hablamos de presunción iuris tantum, es decir, se puede destruir, pero es el empresario el que tiene que acreditar que esa falta de conformidad no existía, sino que es imputable al consumidor por un mal uso o por cualquier otra
circunstancias. En los bienes de segunda mano se puede pactar también un plazo de presunción menor, pero nunca inferior al plazo de 1 año que se ha establecido ya. ¿Cómo se valora la conformidad? La ley no habla de esto es disconforme, da una norma, como decimos, negativa. Lo que dice es que son o que se considera que los bienes son conformes. Y se hace conforme a 2 criterios, unos criterios objetivos y unos criterios subjetivos. Están regulados los criterios objetivos en el 115 bis de la Ley de Consumidores y Usuarios y los criterios objetivos en el 115 ter. Los criterios objetivos, a grosso modo, pues serían que sean aptos para los fines a los que se destinan el producto, que posea la capacidad y que se correspondan con la descripción, que se ha dado con la muestra o el modelo, en los casos en que se haya dado esa muestra o ese modelo. Y los criterios subjetivos, pues que sean aptos para los fines para los que se destinen los bienes, que tengan la calidad que se corresponda con la descripción o con la muestra que ha tenido. Y otro criterio importante en los temas subjetivos que se me ha pasado es que también es cuando sean aptos para los fines específicos que el consumidor o usuario lo necesite, siempre y cuando en el momento de la compraventa se lo haya manifestado al empresario, al autónomo, y éste lo haya aceptado. Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta si se ha hecho y si se ha recogido. Si no se ha recogido, indudablemente lo tendrá que acreditar el consumidor. Otra novedad también importante es que se incluye en la garantía la instalación del bien o la integración de los contenidos o servicios digitales cuando se den 2 condiciones. ¿Cuáles son? Pues que esa instalación o esa integración incorrecta se haya realizado por el empresario y esté incluida dentro del contrato de compraventa. Y la otra es cuando no esté incluida y sea a cuenta de, o la tenga que realizar el consumidor, pero se le hayan dado unas instrucciones para ello por el empresario y esas instrucciones pues no sean correctas y las consecuencias de esas deficiencias sean esas instrucciones incorrectas que se le han dado. Bueno, esto ya es para los profesionales. El ejercicio de estas acciones es incompatible con las acciones que da el Código Civil, las acciones de saneamiento que da el Código Civil. ¿Cómo se actúa ante una falta de conformidad? Pues si bien el bien no es conforme, lo primero que el consumidor puede elegir es entre que se le repare o se le sustituya. Es el consumidor el que elige, salvo que una de estas prestaciones sea imposible, o sea muy gravosa en relación con la otra. Entonces, en ese caso es el empresario, somos los autónomos los que tenemos que decir que optamos por la reparación. Además, se tiende mucho a la reparabilidad en esta reforma, ¿vale?, de la ley, que los bienes sean reparables. Entonces, pero tendremos que acreditar que se opta por esa porque la otra no sea muy gravosa, pues, yo qué sé, o porque tendremos que decir porque la relevancia que tenga, por ejemplo, ese defecto sea muy escaso, imaginaros que es un rasguño, o porque los bienes se encuentren en un lugar distinto al que se entregaron inicialmente y los costes de franqueo o de transporte sean muy elevados, sean muy desproporcionados. Entonces, en esos casos se podrá elegir, por ejemplo, por la reparación si es que el consumidor ha optado por la restitución. ¿Cuáles son las condiciones de esas medidas correctoras en la reparación o en la sustitución? Pues ya la jurisprudencia la avanzaba, los juzgados, ¿vale? Lo que ha hecho la ley es recoger algunas condiciones que ya la jurisprudencia recogía. ¿Cuáles son? Muchas nos suenan, pues total gratuidad de las mismas para el consumidor, lo que son mano de obra, lo que son envío, transporte, que se tienen que realizar en un plazo razonable, sin ningún inconveniente para el consumidor. La ley no habla de plazo, va a depender según sean unos bienes de utilidad más diaria o no, pero sí es importante lo del plazo razonable, porque después nos puede llevar a que si no lo hacemos en plazo razonable, no pueda optar el consumidor por la resolución o la reducción del precio. También no puede responder de ningún pago por el uso de los productos sustituidos durante el plazo previo a su sustitución, y esas medidas correctoras para poner el bien o contenido del servicio digital es muy importante porque van a suspender los plazos de garantía que hemos visto, 2 y 3 años. Es decir, mientras que se hace esa sustitución o esa reparación, se suspenden los plazos de garantía. Por eso es importante que se le dé, o el consumidor nos va a exigir un documento que se acredite el depósito del bien, y se van a reanudar
cuando se le entregue al consumidor el bien o el servicio, ya conforme, lógicamente. También tener en cuenta que durante el año siguiente a esa entrega del bien o del suministro del contenido ya conforme, se va a responder por ese ajuste que se ha hecho a la conformidad. Es decir, antes era 6 meses lo que se respondía y ahora son 6 años. Hoy, perdón, 6 años no, 1 año. ¿Cuál es la otra facultad que tiene el consumidor? Pues tiene también el derecho a la rebaja del precio y tiene también el derecho a la resolución. En general, van a proceder estas dos formas de ajustar o ser conforme el producto a elección del consumidor, pero cuando no se pueda ejercer la reparación o la sustitución, así como cuando ambas soluciones se hayan realizado o no en un plazo razonable, como ya he dicho, o no cumpliendo las condiciones de que no se le haya dado gratuidad, que no se haya hecho correctamente. Entonces, tenemos, por eso digo que es importante que se atienda, porque podemos vernos abocados a este tema. También cuando sean de gran gravedad la falta de conformidad, que directamente por esa gravedad impliquen que el consumidor puede pedir la resolución o la reducción del precio. No va a proceder la resolución, es decir, esto sí, cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia. ¿Cómo se hace la reducción? Pues va a ser proporcional a la diferencia que exista entre el valor que tiene el bien como consecuencia de esa falta de conformidad y el valor que tendría si no existiera esa falta de conformidad. Y si se trata de contratos de contenidos o servicios digitales que se suministren por un periodo de tiempo a cambio de un precio, pues la reducción se va a aplicar al periodo de tiempo en que esos contenidos no fueron conformes. ¿Cómo se hace la resolución si esta procede? Pues en ese caso el consumidor de forma expresa, es decir, nos lo tiene que comunicar expresamente por escrito en algún medio que tengamos conocimiento, nos tiene que indicar su voluntad de resolución, por alguno de los motivos que ya he dicho. ¿Y qué obligaciones tienen ambas partes? Bueno, pues el empresario, el autónomo, tiene la obligación de pagar los bienes que hayan sido restituidos, cuando sean bienes, que es a lo que me estoy refiriendo, y lo tiene que hacer en el momento que se le devuelva o que el consumidor acredite o pueda acreditar que los ha devuelto. El consumidor los tiene que devolver, pero, como siempre, los costes serán a cuenta del empresario. ¿Qué forma y qué plazo? Bueno, pues se van a hacer, como dice la ley, sin demora indebida y en todo caso tiene que hacerse en el plazo de 14 días a partir de la fecha en la que el consumidor informe que esa ha sido su decisión, salvo en el caso que estemos hablando de entrega de bienes, o que sea, perdón, de compraventa de bienes, que será en el momento en el que al autónomo, al empresario, se nos entreguen los bienes o se nos acrediten que se han entregado. El reembolso, ¿cómo se hace? Pues se hace en la misma forma que haya empleado el consumidor para pago de bien de la compraventa de los servicios digitales, salvo que las partes expresamente, subrayo lo de expresamente, nuevamente, recoger el acuerdo si llegamos a él con el consumidor, acuerde otra forma y siempre que no suponga ningún coste adicional para el consumidor y que no se le puedan imponer ningún otro tipo de reembolso. Otra cuestión también que creo que es importante es que muchas veces se me ha dicho que quién responde de la garantía. La ley es clara, responde el empresario. Claro, me decía un autónomo, es que tan empresario soy yo como el fabricante, ¿cierto? Pero la ley distingue entre empresario y entre fabricante. Para la ley, artículo 4, es empresario, la persona física o jurídica, decimos lo mismo, pública o privada, que por sí o por un tercero que siga sus instrucciones, pues actúe con propósitos relacionados con su actividad comercial, profesional, su oficio, etc. Y sin embargo, distingue al productor, artículo 5, que sería lo que es el fabricante, el prestador del servicio de intermediación, aquel importador de bienes en territorio de la UE o aquella persona cuyo nombre figure en el producto. Con lo cual está claro que el que responde es el empresario y que el empresario es el que interviene como vendedor o como suministrador de esos servicios y a ese es al que se va a dirigir el consumidor. Hay una excepción que sería cuando al consumidor le resulte muy gravoso dirigirse contra el fabricante o porque le sea imposible, haya cerrado o, bueno, pues imaginaros también que ha comprado un producto en otra comunidad autónoma y pues le resulta muy costoso dirigirse al autónomo en vez de al fabricante, en ese caso también lo puede hacer. Lo que sí puede hacer el empresario
es que cuando se haya respondido de esa falta de conformidad, es decir, haya atendido a esa garantía, pues entonces tiene un año desde que haya hecho esa medida correctora para dirigirse contra el responsable de la falta de conformidad. El plazo que tiene el consumidor, decir que es de 5 años para reclamar sobre estos temas, pero siempre que sea de falta de conformidad que se den los plazos de garantía, es decir, 3 años o 2 años. Tiene 5, pero siempre que se trate de que se hayan dado en esos temas. Finalmente, respecto al tema del servicio postventa, la reforma ha exigido que los fabricantes tengan garantizada exista un servicio de postventa y además las piezas tienen que tenerlas durante un plazo de 10 años siguientes a que se deje de fabricar el producto. Antes eran 5. Y bueno, hay un tema que algunas veces no han, por lo menos a mí me han llegado algunas consultas y muy brevemente, porque si no me meto en el tiempo del otro compañero, muchas veces nos dicen, oye, pues la batería de un móvil o la batería de pues no sé, de un juguete, pues me ha dicho que tiene 6 meses de garantía. No, la garantía es para todos los productos que se venden en la Unión Europea son 2 años. Otra cosa es la vida útil de un producto, ¿vale? Y ahí el fabricante es el que determina la vida útil de productos que con el uso se consumen. Entonces, claro, yo no le puedo exigir, oye, la rueda en 2 años, no. El fabricante lo que determina es la vida útil de un producto, que puede ser 6 meses, un año. Dentro de esa vida útil, si se producen unos fallos o unos defectos que sean dentro de esa vida útil, se hayan utilizado correctamente, va a responder. Si es después, no va a responder. Pero si son defectos o fallos que sean de origen, es decir, que no sean por lo que es el uso, se va a responder en los mismos plazos de garantía que cualquier producto. Creo que no me he dejado nada, bueno, me he dejado lo de los temas de servicios digitales, pero es que si no ya me excedería. Entonces, pues si hay alguna duda, pues ya aquí estoy para atenderla. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Muchísimas gracias por tu exposición. Y bueno, como tú bien dices, si alguien necesita preguntar algo, ¿no? De hecho, alguna pregunta nos ha lanzado, pero como comentamos al inicio, lo haremos, abriremos el turno de debate al final de la exposición. Y nada, eso sí os pediría que si tenéis alguna duda, maticéis bastante para que quede bastante claro la consulta que queréis trasladar y podamos, bueno, pues hacérsela llegar a cualquiera de los 3 ponentes que nos indiquéis. Pues bueno, Miguel Ángel, te damos paso y bienvenido también. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por habernos invitado. Vamos a ver, dentro de la ley de enjuiciamiento civil hay distintos procedimientos judiciales para reclamar una deuda cuando cualquier persona tiene un crédito que no se le ha abonado en plazo. Hay muchos, pero el más sencillo y el más simple de todos es el procedimiento monitorio. El procedimiento monitorio nace con la filosofía de ser un procedimiento rápido, ágil y eficaz. Es decir, que no tenga todos los inconvenientes de un procedimiento lento, con una gran cantidad de pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, así con esa idea nace el procedimiento monitorio. Tiene que reunir varias características para que pueda darse el procedimiento monitorio. Primero no tiene cuantía, no tiene límite, puede ser cualquier cantidad la que se puede reclamar en un procedimiento monitorio, la que sea, pero sí tiene que reunir determinados requisitos. Primero tiene que ser una deuda dineraria, es decir, que se pueda cifrar en dinero, da igual que sea dinero nacional como que sea en dinero extranjero. En segundo lugar, tiene que ser una cantidad líquida, es decir, que no haya que hacer operaciones muy complicadas para poder determinar cuál es su cuantía, sino, en todo caso, operaciones matemáticas muy simples. Me debe 100 kilos de cemento a €1 cada uno, o sea, una cosa simple. En tercer lugar, tiene que ser una deuda vencida, es decir, yo no puedo reclamar una deuda por unas mercancías que he recibido cuando el pago es de aquí a 2 meses. Me van a alegar la excepción, por lo tanto, esa deuda no se puede reclamar. Y tiene que ser exigible, es decir, que no dependa de ninguna contraprestación alguna en ese sentido. ¿Cuál es la estructura del procedimiento monitorio? Muy rápido. La estructura del procedimiento monitorio tiene 2 fases. Una primera, que es la petición, que podría ser lo que es la presentación de la demanda, que ahí se ponen en primer lugar
los datos identificativos del acreedor, es decir, de la persona que plantea la demanda, nombre, apellido, domicilio, correo electrónico, teléfono, todos los datos para que lo puedan identificar. Bueno, arriba se encabeza siempre el proceso al juzgado de primera instancia que corresponde. A primera instancia, porque son los jueces de lo civil los que lo van a conocer. Como eso entra un montón de demandas diariamente, van a reparto y se pone al que corresponda, porque luego en sorteo le corresponderá al que sea. Bueno, por tanto, al juzgado de primera instancia, los datos del acreedor, es decir, del que interpone la demanda, y después los datos del deudor, exactamente igual que el anterior. Todos los datos identificativos que se puedan plantear. En estos procedimientos no se necesita abogado y procurador siempre y cuando que no se supere la cantidad de 2.000 euros. ¿De acuerdo? A partir de la cantidad de 2.000 euros sí sería necesario abogado y procurador. Yo, no obstante, no por aquello de correr para casa, sino porque creo que es importante que siempre estén asesorados, como luego hablaremos en la reclamación previa también, estén asesorados por un abogado. Porque un procedimiento se sabe cómo se inicia, pero no se sabe nunca cómo puede acabar. Por tanto, siempre es interesante estar asesorado en todo momento por un profesional. Bueno, con la presentación de la demanda del proceso monitorio, hay que presentar una apariencia de realidad de lo que se está solicitando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo estoy diciendo, como se suele poner en las demandas, que en virtud de las relaciones comerciales habidas entre las partes se me debe la cantidad de 100.000 euros, yo tendré que acreditar y aportar al procedimiento, primero, la entrega de la mercancía, por ejemplo, que yo le he hecho. Con el albarán, primero la petición de compra de la mercancía, después el albarán de entrega de que yo le he llevado esa mercancía, tercero, que le he remitido la factura, cuarto, que le he presentado un burofax reclamándole la cantidad que no me ha pagado porque ha vencido el plazo y no me ha venido. Todo eso hay que aportarlo para demostrar que efectivamente existe una relación, aparte, una relación comercial entre ambos, aparte de todo tipo de documentos con sello, firma, albarán, etcétera, etcétera, del deudor que acredite y demuestre que esa relación ha existido y que la deuda es creíble. Bien, en segunda fase de esto, bueno, hay que decir que hay un documento, un modelo normalizado que en la página web del Consejo General del Poder Judicial lo pueden retirar, lo pueden descargar, que a partir del año 2016. No obstante, también ese modelo lo tienen en todos los juzgados, de primera instancia, en los decanatos de los juzgados de primera instancia se puede solicitar. Entonces es simplemente un formulario donde tiene las dos partes que he dicho yo, se rellenan todos los datos y se presenta. Ya digo que hasta 2.000 euros no es necesario abogado procurador, con la salvedad que he hecho. Acto seguido, ¿qué ocurre? Pues el juzgado inmediatamente admite a trámite la demanda y requiere al deudor para el pago de la cantidad que se ha solicitado. ¿Qué opciones tiene el deudor? Pues el deudor tiene una primera opción, que es pagar. Entonces acepta, reconoce la deuda y paga. Si se ha hecho el requerimiento notarial previo o el burofax previo requiriéndole de pago, pues lo normal es que evidentemente lo condenen en costa y se cierre el procedimiento y no hay ningún problema. Puede ocurrir también que el deudor ni conteste, ni se oponga y que no intervenga para nada en el proceso. En ese caso, ¿qué ocurre? Pues que el juez dictará un decreto en virtud del cual se le abre la posibilidad de una ejecución posterior que tendrá hasta un periodo de 5 años para poder pedir el embargo de bienes en cantidad suficiente. Pueden ser, siempre que sean proporcionales, es decir, por una deuda de 1.000 euros no se puede embargar un piso, pero en fin, que sean cantidad proporcional para cubrir toda la deuda que realmente le ha pedido. Y en tercer lugar, puede ser que el deudor se oponga y diga que él no debe esa cantidad. ¿Qué opciones pueden ocurrir? Pues que diga, mire usted, de los 100.000 euros que usted me reclama, solo debo 50.000. Bueno, pues en ese caso, el juez inmediatamente dictará decreto por esos 50.000 euros que dice que debe y se podrá ejecutar. Y por el resto se entrará en el proceso de oposición. Si la cuantía no supera los 2.000 euros, ya hemos dicho que no necesita abogado y procurador. Si supera los 2.000 euros, sí va a necesitar abogado y procurador. Pero si no supera, a su vez, la cuantía de los 6.000 euros, entonces se tramitará, al haberse opuesto, por otro procedimiento que se llama el verbal, es decir, se transforma el monitorio en un procedimiento verbal. Se le da traslado al que ha puesto la demanda, y mire usted, esto es lo que ha dicho este señor, para que él pueda en 10 días contestar. Se señala para juicio y se ve un juicio verbal, con las pruebas correspondientes, etcétera, etcétera. ¿Qué puede ocurrir? Que, como hemos dicho, la cuantía supera los 6.000 euros, entonces se vuelve a transformar el procedimiento en otro diferente, entonces se cierra el procedimiento, se le da traslado al acreedor en un periodo, para que en un periodo de 30 días pueda volver a presentar la demanda, y si no presenta la demanda en el periodo de 30 días, se archivará el procedimiento y le imputarán las costas al acreedor, que ha sido el que puso el primer juicio monitorio que hemos dicho, para que veáis cómo va
el tema. El juzgado competente va a ser siempre el juzgado del domicilio del deudor, aunque si tuviese otro domicilio conocido y no viviera ya en ese, se planteará en ese domicilio. Esto ocurre también con las comunidades de propietarios, que nuestra compañera Aricano Sacina lo conocerá muy bien, cuando existen pisos, por ejemplo, pisos residenciales en la costa, en la playa, en cualquier sitio. Entonces, en estos casos, y el deudor vive en una capital en concreta, bueno, pues se le puede reclamar en el domicilio donde él vive, en la capital, o se le puede reclamar también en el domicilio donde se encuentra la finca en cuestión, que tiene la certificación de la deuda. Esas dos posibilidades existen también. Se pueden reclamar también deudas a través del inquilino, a través del monitoreo, deudas de rentas por impago de inquilino. También se puede hacer. Lo que ocurre es que si se opone el deudor, pues se transformará y seguirá también por el mismo procedimiento que hemos dicho. Bueno, en cuanto al modelo hemos dicho, ¿qué otras cosas de interés hay que tener en cuenta? Cosas que evidentemente hay que solicitarlo en la demanda. Si no se solicitan, el juez no lo va a dar de oficio. Una de ellas son los intereses, es decir, para los que tengan interés, en el artículo 1100 y 1108 del Código Civil habla de los intereses. Bien, cuando existe una deuda, la que sea, se puede pactar en esa deuda, pues que caso de que llegue el vencimiento, si no se ha pagado, generará un interés de un 5, de un 4, de un 3. Bueno, pues llegado el día, ese interés se le requerirá extrajudicialmente o judicialmente y tendrá que pagarlo a partir de ese momento. Pero si no se ha fijado interés ninguno, ¿qué ocurre? Pues a partir de que se le reclame extrajudicial o judicialmente, y se dicte sentencia, generará el interés legal, que a partir de que la sentencia se firme y se ejecute, se aumentarán 2 puntos. Pero habrá que ponerlo en la demanda, que se le condena al pago de los intereses, o bien pactados, o bien los intereses legales. Luego otro tema importante es, a través de la Ley 3/2004, de medidas de la lucha contra la morosidad, es el tema del interés moratorio entre empresarios y comerciantes, que lo reguló también esta ley. Ese interés hay que solicitarlo en el monitorio, es decir, que se le condena al pago de ese interés, puesto que si no se solicita, en principio los intereses legales, me refiero, no se le concederán. En cambio, este interés de demora, aunque no se solicite concretamente, sí se le va a imponer, ¿de acuerdo? Se le va a imponer siempre que se solicite, es decir, quiero decir que ese interés, en el momento que solicite directamente, aunque no esté pactado, se le va a imponer, pero tiene que solicitar la demanda. Los jueces no tienen capacidad para imponerlo de oficio, aunque esté regulado. Hay otro tema también que es interesante, que es el interés que también se debe solicitar. Perdón, antes de eso, el plazo del pago. ¿Cuándo se puede reclamar una deuda por la prestación de un servicio o por la entrega de una mercancía? Yo he terminado, he entregado una mercancía o he hecho, ¿cuándo puedo reclamar? Bueno, pues si no se pone plazo en el contrato en cuestión que sea, también lo establece la ley que acabamos de referir, la ley 3/2004, en el artículo 4.1, dice que el plazo será de 30 días. Es decir, a partir de la entrega de la mercancía o de la realización de la prestación, a los 30 días yo puedo llegar y pedir la ejecución de la obligación. Luego hay otro tema que es importante también, que es el tema de la indemnización por costes de cobro, que eso hay que recogerlo y hay que plantearlo también en la demanda. Si no se plantea, el juez no tiene la posibilidad de imponerlo. Es decir, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es que si yo no lo pido, el juez no lo va a poder aplicar. Por tanto, esa indemnización por intereses de cobro, que viene recogido también en el artículo 8.1 de esta ley de morosidad, es un poco farragoso, pero dice que cuando el deudor incurra en mora, es decir, que llegado el día del pago no lo ha hecho, ahí incurre en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor, y esto es una fórmula un poco complicada, una cantidad fija, en principio de 40 euros. Bien, esos 40 euros no hay que justificar nada más. ¿Qué quiere decir? Que si tengo más gastos no los puedo reclamar. Siempre que los pueda justificar, efectivamente yo puedo reclamar esos gastos, pero tengo que justificarlo documentalmente. Por tanto, ¿qué puedo reclamar? El principal, es decir, la deuda que me deba, los intereses moratorios, sean pactados o sean los intereses legales, y podré reclamar también la indemnización por costes de cobro. Y luego después había otra indemnización, que es, bueno, yo creo que ya lo he dicho también, ya lo he dicho las dos.
todas estas indemnizaciones, todos estos intereses que se solicitan, que se deben de abonar, se deben de recoger en la demanda o en la petición inicial de monitorio. Si no se establece en la petición inicial de monitorio, posteriormente no se va a poder reclamar. Una vez que esto se solucione, pues una vez que el procedimiento llegue a su punto final, el juez dictará o bien decreto si es el proceso monitorio, o bien dictará sentencia si estamos ante un verbal o si estamos ante un procedimiento ordinario según cuantía. Y a partir de ahí pues, se procederá al embargo de las cantidades correspondientes para satisfacer el fin. Bueno, esto es muy reducido todo lo que sería hablar del procedimiento monitorio. Ahora vamos a hablar de lo que sería las mutuas patronales y la reclamación previa. Otra de las cuestiones que se nos plantean con mucha frecuencia, o las dudas que se nos plantean muchas veces, son las reclamaciones previas por temas relacionados con la incapacidad temporal o temas relacionados con la invalidez permanente en la que una persona, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, pueda verse. Decir que las mutuas patronales, bueno, pues son asociaciones de empresarios, que son asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro y que colaboran con la Seguridad Social en la gestión de las prestaciones de la Seguridad Social, como puede ser el tema de las contingencias profesionales, en el tema de lo que sería la incapacidad temporal o en temas tan farragosos, tan complicados, podríamos decir, y que lo hemos visto tan de cerca, como el cese de la actividad de los trabajadores autónomos. Para quienes tengan interés, el tema de la incapacidad temporal está recogido en el artículo 169 de la Ley General de la Seguridad Social y establece en principio un límite para estar en esta situación de incapacidad temporal de 365 días. Pero esos 365 días se pueden prorrogar siempre que se presuma que esa persona puede recuperarse de sus dolencias, padecimientos o secuelas, se puede prorrogar por otros 180 días, con lo cual llegaríamos a 545. En ese momento se pueden dar varias situaciones. Primera, o que se le dé el alta de oficio a esta persona, porque consideren que ya está curada, y si no se incorpora a su puesto de trabajo, se considerará que es una baja voluntaria y perderá todos los derechos que le puedan corresponder. La segunda opción que se puede dar es que se le inicie, pasados los 545 días, un expediente de incapacidad, un expediente administrativo de incapacidad, para ver si realmente procede a algún tipo de incapacidad permanente, que ahora explicaremos después muy brevemente cuáles son los tipos que hay. Pero si se presume, una vez iniciado este procedimiento para ver si hay incapacidad o no, que puede existir la posibilidad de una mejora, se puede plantear otra ampliación por otros 180 días, que por eso se llama demora por calificación, se le llama a este periodo, que es para ver si realmente a esta persona es posible o cabe la posibilidad de recuperarse. Si no, llegado ese momento determinado, pues se concederá la incapacitación, si es que se le concede, el grado que se le conceda, o se le dará el alta de oficio. Todo esto es, en principio, así a grosso modo como podría hacer. ¿Cómo se puede solicitar o cómo solicita una persona la baja siendo un trabajador autónomo? Bueno, son varias cosas muy básicas. Por ejemplo, hay un modelo ya normalizado que tendrá que presentar, aportar el DNI, aportar los partes de baja que tenga, aportar los justificantes del pago de autónomos de los 3 últimos meses y lo que se llama la declaración de la situación de actividad. Es decir, tendrá que decir o manifestar primero si va a continuar alguien con su actividad empresarial mientras él esté de baja o si cesa temporalmente la actividad de su negocio. Bien. Los autónomos tienen derecho exactamente igual que cualquier asalariado al tema de las prestaciones en concepto de la enfermedad común o accidente laboral. Se pueden dar varias situaciones: enfermedad común o accidente no laboral, o enfermedad profesional y accidente laboral. Bien. Aquí, ante esto, se pueden dar diversas opciones. Si estamos hablando de una IT, una incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, pues se va a requerir que tenga previamente un periodo de cotización mínimo de 180 días para poder acceder a esta prestación. Bien, una vez que tenga este periodo mínimo, los 4 primeros días de baja no va a cobrar nada. Del día 4 al día 20 va a cobrar el 60% de la base reguladora con respecto al mes anterior, y a partir del 21 en adelante va a cobrar el 75% de la base reguladora. Va a tener que seguir pagando la cuota de autónomos durante 2 meses, y a partir del 61 días ya sí se sigue cotizando por él, pero él no paga la cotización por autónomo. En cambio, en la IT por accidente de trabajo o enfermedad profesional, aquí no hay un periodo mínimo de cotización de 180 días previo, por motivo yo creo que evidente, y se le aplica desde el primer día
el porcentaje al 75% de la base reguladora del mes anterior a efectos de la prestación. Sin embargo, va a tener que seguir pagando también, cotizando durante los 2 meses primeros para poder tener derecho a las prestaciones. Bien, ¿qué prestaciones, que no se nos pase en el tema, por ejemplo, hemos hablado de los autónomos? ¿Qué pasa con, por ejemplo, con la maternidad y la paternidad? Bueno, pues en estos casos, en la baja por maternidad o paternidad tenemos 16 semanas. De esas 16 semanas de obligado cumplimiento hay que realizar de una manera continuada las 6 primeras semanas. Después, el resto, es decir, las 10 semanas restantes, ya hay posibilidades de aplazarlo y llegar a acuerdos en la forma en que se va a realizar. Pero todo esto siempre hasta que el bebé o el niño tenga la edad de 12 meses. Luego está la lactancia, que será 1 hora al día hasta que tenga los 9 meses tras la baja, y habrá una flexibilidad en este sentido horaria a los efectos de que se pueda llevar a cabo la prestación. En cuanto a los grados de incapacidad permanente, para que se sepa un poco, hay 4 grados. Tenemos la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. En cuanto a la parcial, tendría derecho a un 33% de la reducción de la actividad y le corresponderían 24 mensualidades con respecto a la base reguladora que le corresponde al mes anterior. La total, no es posible desarrollar esa profesión habitual que venía realizando, pero sí puede realizar otras. En este caso se puede ampliar hasta un 20% más, siempre y cuando que no se le consiga encontrar un trabajo adaptado a sus posibilidades, que no son las que tenía antes, ¿vale? Y luego está la absoluta, que no puede realizar ninguna actividad. Entonces sería el 100% de la base regular. Y luego tenemos la gran invalidez, que normalmente la gran invalidez, aparte de que es la absoluta, pero añadida que no puede realizar absolutamente ningún tipo de actividad, y entonces necesita además una persona que lo atienda para realizar sus actividades básicas y mínimas, es decir, lavarse, cuidarse, asearse, vestirse, levantarse. En esos casos son muy complicados, pero en esos casos se le daría un 45% aproximadamente más de esta situación. Bien, llegado a este punto, caben 2 posibilidades cuando una persona ha estado enferma. Bueno, pues que en un momento determinado esa persona diga, yo no me encuentro en condiciones de seguir trabajando. Entonces puede solicitar él mismo, de motu propio, una incapacidad. Entonces hay unos modelos normalizados que se presentan en la Seguridad Social y me dice que yo solicito que se me conceda un grado de incapacidad tal. Aportará toda la documentación que considere, que ahora voy a explicar un poco ese tema, y después la administración contestará. Bien, cuando se solicita, o se puede hacer también de oficio. Es decir, una vez que ha pasado todos esos periodos, que sea la propia administración la que de oficio lo proponga para una incapacitación. A la hora de hacer la reclamación previa, que es un tema muy importante, nosotros solicitamos a la administración que se nos reconozca un grado de incapacidad porque no nos encontramos en condiciones para poder trabajar, o lo hace de oficio. Pero en cualquier caso es muy importante aportar la prueba clínica y médica al efecto. Cada persona que se encuentre en una situación que vea que se va prolongando, mi consejo es que vaya guardando cronológicamente y ordenadamente toda la documentación clínica que le van facilitando. Va a un especialista que pide informe, que le hace una resonancia magnética, que pida que le den un CD, que tiene la obligación de dárselo, que lo guarde todo, para que cuando llegue un momento determinado y vaya a solicitar esto, pueda aportarlo. También es importante aportar, aparte de los informes de los especialistas, traumatólogos, psiquiatras, médicos, en fin, las distintas especialidades según la dolencia que tenga, aportar un informe de un médico de valoración del daño corporal, porque ese informe del médico de valoración del daño corporal lo que va a hacer es ver qué capacidades tiene ese señor para realizar su trabajo teniendo en cuenta los padecimientos, las dolencias que tiene. Entonces va a decir, ¿tiene capacidad para esto o no la tiene para esto? Entonces aportarlo. Segundo, como a raíz de que se inicia el expediente de incapacitación, nos van a remitir al EBI, el equipo de valoración de incapacidades, para hacer luego se llama el informe de síntesis. Muchas veces citan a la persona y la persona se va con sus documentos debajo del brazo. Se lo enseña al médico que lo recibe y el médico toma las anotaciones que considere y se lo devuelve. Yo mi consejo para que conste, puesto que es un expediente administrativo lo que se inicia, para que conste en el expediente es que toda la información clínica que vaya a aportar el día que va a ir al EBI, que previamente la aporte, bien por los registros telemáticos que existen hoy, bien que la aporte vía física sellando la entrada, o bien que lo haga a través de la oficina de correo, yo lo he hecho en muchas ocasiones, pero que no sea solamente aporto documentación clínica al respecto, no,
que diga, junto con la presente reclamación previa, aporto documentación clínica al respecto y consistente en, primero, informe del médico tal, segundo, informe del médico cual, para que, como no sella normalmente nazca en la primera hoja, por ejemplo, en correo, que conste en la documentación que aporto todos los informes que aporto, porque si no aparecen, habrá que pedir o buscar dónde están esos informes. Bien, ¿qué ocurre si yo he solicitado una reclamación previa y no me han contestado? Bien, la administración, el INS, en este caso, tiene un periodo de 135 días para contestar. Si no contesta dentro de ese periodo de 135 días, yo puedo entender que esa petición que he hecho de concesión o de solicitud de incapacidad ha sido desestimada por silencio administrativo, que es una figura jurídica que está ahí recogida. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que a partir de esos 35 días, de esos 135 pasados sin que me contesten, entiendo que está desestimada. Entonces tengo yo 30 días para interponer una demanda ante el juzgado de lo social, que ahora lo veremos. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo presentaba la reclamación previa? Primero la reclamación previa. ¿Qué ocurre si presentaba la reclamación previa tampoco me contesta nadie? Pues a partir de ahí tengo un periodo de 45 días que, si la administración no me ha contestado, nuevamente entiendo que por silencio administrativo está desestimado, con lo cual entiendo que tengo la vía libre para ir a la jurisdicción social. Si me contesta, pues evidentemente volvemos a lo mismo, tengo 30 días para interponer la demanda ante el juzgado de lo social. Bien, ya he dicho que la reclamación previa hay que aportar, con la reclamación previa hay que aportar todos los documentos que he explicado para que quede constancia de todo lo que he hecho. La reclamación previa en definitiva, es un recurso administrativo que se plantea a la administración diciéndole que no estamos de acuerdo ni conforme con la resolución que ha dictado, con el grado que nos ha dicho, ¿vale? Esa es la historia. Y a partir de eso explicamos las razones por las cuales no estamos de acuerdo. La primera puede ser, mire usted, de acuerdo con el informe que nos ha dado el EBI, el equipo de evaluación, se ha tenido en cuenta esto, esto y esto, pero sin embargo no se ha tenido en cuenta esto, esto y esto. Y para eso aporto los informes médicos de tal, y se va rebatiendo todo lo que se ha dicho. Es muy importante tener en cuenta que en la reclamación previa es el momento, como pasa cuando hay una carta de despido, es el momento en la reclamación previa de poner todo lo que queremos que se vaya a ver después, porque si no se pone en la reclamación previa, cuando lleguemos al procedimiento laboral, a la demanda laboral, no se va a poder meter ningún hecho nuevo. En el despido, cuando se dice, se le despide por esto, por esto, por esto y por esto. No, muchas veces se le despide por transgresión de la buena fe contractual. Eso es como el que tiene un tío en Granada, es decir, eso no sirve para nada, porque luego después no se pueden incluir hechos nuevos. Hay que decir, el día tal, a tal hora y a tal hora usted hizo esto, porque eso es lo que se va a ver después en un pleito, en un despido. Pues en la reclamación previa pasa exactamente igual. Todo lo que no se incluye en la reclamación previa no se va a poder ver en la jurisdicción social después en la demanda que se plantee. Los plazos, ya los he dicho, son importantes. Para el que tenga interés, está regulado en el artículo 71 de la Ley General de la Seguridad Social. Tampoco es necesario intervenir abogado en la reclamación previa, pero vuelvo a decir lo mismo que decía con anterioridad con el proceso monitorio. Sí es conveniente, porque ya he explicado que aquí se juega muchas veces el futuro de muchas personas que se encuentran en una situación médica lamentable, puesto que puede ser el fin de su carrera profesional, y entonces hay que afinar un poco. Entonces siempre sería conveniente que vayan asesorados por un abogado. También existen modelos, se puede presentar, ya he dicho, en cualquiera de los registros que hay. Existen unos modelos de reclamación previa ante el INS que también se pueden descargar y se pueden plantear, pero en cualquier caso mi consejo es que si pueden que lo hagan asesorados de un abogado. La demanda, la reclamación previa, bueno, pues se viene contando más o menos todos los hechos, que con fecha tal solicite reclamación previa, que después por resolución solicitando tal prestación, que por resolución se me denegó, que no estando conforme presento la reclamación previa en base y aporto los siguientes documentos, y vuelvo a reiterar a fuerza de ser pesado, que son se aportan todos, aportar un informe de valoración del daño, y al final se solicita en definitiva pues que se revoque la resolución y se dicte tal. Como probablemente, ya digo, que no se va en primera instancia, se va a ceder, pues habrá que ir a una demanda, y en la demanda esa, ante el juzgado de lo social, se volverá a narrar, pero eso ya lo tiene que hacer un abogado, pero en definitiva lo que se hace es contar secuencialmente todos los pasos que ha ido haciendo hasta ahora, aportar todos los documentos médicos e informes periciales que se han aportado, y muy importante, proponer como prueba una prueba pericial. Entonces, en ese caso, tengan en cuenta una cosa que es importante. Los documentos que tiene o que emiten
los centros públicos, seguridad social, ambulatorio, etcétera, etcétera, esos documentos no es necesario que vaya a ratificarlo el médico de la seguridad social, por ejemplo, porque la ley de procedimiento laboral establece que son documentos públicos, por tanto no es necesario que vayan a ratificarlo. Si viene, pues fenomenal, porque sería estupendo porque se le podrán aclarar y acotar muchos conceptos que en el informe a lo mejor no quedan, pero que se sepa que no es necesario que se ratifique ese documento, como si lo es, por ejemplo, un documento privado, una prueba pericial, que si hay que ir al juzgado, tiene que ratificar el informe y luego someterse a todas las aclaraciones que le quieran hacer las partes. Bueno, por mi parte, no sé si me he pasado el tiempo, pero más no puedo correr. Muchas gracias. Miguel Ángel, muchas gracias. Y bueno, eran dos temas también que tenían bastante materia. Creo que han quedado bastante claros. En principio, agradeceros, por supuesto, la intervención a los tres y, bueno, dar la opción a, como se dijo, a los participantes a que hagan preguntas o si tienen algún tipo de duda. Como yo creo que ha quedado todo bastante claro en el momento, porque lo habéis explicado de forma muy detallada, pero bueno, nos hacen una pregunta que entiendo, Rocío, que al ser del tema de la garantía irá hacia ti, ¿vale? Nos pregunta uno de los asistentes, dice, nosotros pertenecemos al sector de la construcción. La garantía a la finalización de obra es un servicio que está contemplado en alguna legislación especial. ¿Queda cubierto con el seguro de responsabilidad civil? Entiendo que es una interrogación. Gracias. Ya he dicho que lo que son servicios no entra en las garantías, solamente entran los servicios digitales. Si tiene una responsabilidad, claro, se tendría que cumplir toda la normativa de lo que es la obra, la ley de edificación, porque el Código Civil lo regula, pero vamos, es la ley de edificación, y ahí sí existiría responsabilidad. Él tiene responsabilidad en eso porque él lo que realiza es un arrendamiento, en este caso, de obra, pero no está comprendido dentro de lo que son las garantías, ¿de acuerdo? Entraría en lo que es la responsabilidad por lo que es ley de edificación y lógicamente pues tiene que cumplir la obra en los términos que él se ha comprometido cuando se ha contratado. Vale, gracias. No sé si esa es la pregunta que hace. Francisco, si te queda respondida tu consulta, si necesitas saber algo más, pues no lo puedes poner, vamos, no hay ningún tipo de problema. En principio no pone nada más, por lo cual entiendo que... Otra cosa sería la venta. En la venta tendrá, pero vamos, lo que es en construcción es, como he dicho, ley de edificación que tiene que cumplir esos requisitos, queda la misma. Bueno, pues en principio dice, cuando se trata de insonorización mediante certificación acústica. Eso estamos en lo mismo. Eso ya podría ser un vicio oculto, podría ser, pero yo entiendo que va más por lo que es edificación, ¿de acuerdo? Y además creo que incluso existen normativas, todo tema de insonorización y tal, que podría ser incluso un incumplimiento contractual. Entiendo yo que iría más por ahí. De momento no pregunta nada más. Así que, no, salvo que alguien quiera hacer algún tipo de pregunta, que tenéis completa libertad para trasladarla por el chat o desmutaros e intervenir. No sé si se lo está pensando alguien. Yo sí me gustaría, aprovechando este momento, perdonad que me incorpore de esta forma, comentar una cosilla a raíz también de alguna pregunta que nos han hecho por el chat, por problemas de audio y demás. Esta sesión, como sabéis, está siendo grabada. Nosotros voy a compartir un momento un canal, ¿vale? Que es este, creo que se ve. Nosotros hemos creado recientemente un canal de contenidos en YouTube, ¿vale? Hablamos de la parte de Andalucía, la que nos compete a nosotros. En este portal, como estáis viendo, vamos a subir, de hecho este vídeo se va a subir aquí, y todos estos webinarios, todas estas sesiones online, streaming, como queramos llamarlo, van a quedar subidas aquí, ¿vale? En la biblioteca pues tenemos unas listas creadas y bueno, todo el contenido, digamos,
pues se quedará, ¿vale? Lo vamos a listar por contenido jurídico, contenido, ya estoy viendo que hay otra, nos ayudamos de modernización de pymes, todos son los webinarios anteriores que hemos ido haciendo en relación a las ayudas que han ido saliendo y que hemos considerado importantes. Os voy a dejar el link aquí en el chat, ¿vale? Para que, en fin, si os queréis suscribir, si queréis seguir pues un poco todos los contenidos que vamos subiendo, que sepáis que todo va a quedar aquí reflejado, ¿vale? Simplemente eso. Gracias, Manolo. Rocío, continúa con una consulta, ¿vale? Me dicen, cuando se realizan compras por internet y en la política de devolución se aceptan los portes, luego en esa nueva normativa estaríamos exentos el consumidor de pagar los portes de devolución. Está mutada, Rocío. No te he entendido. Sí, te repito tal cual ¿vale? Dice, cuando se realizan compras por internet y en la política de devolución se aceptan los portes, luego en esa nueva normativa estaríamos exentos el consumidor de pagar los portes de devolución. Lo que tenemos que distinguir es garantías de política de devolución, ¿vale? La devolución es distinto a la garantía. La garantía es cuando el producto presenta una falta de conformidad. La política de devolución es la que cada empresario establezca, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que la garantía es cuando el producto no sea conforme, porque no presente las características, no hayan dicho que un traje se puede lavar y resulta que no se pueda lavar, o que se pueda lavar a una temperatura y no se haga, o que lo hemos dicho que lo queremos, como he dicho, para una cosa. Eso es, pero política de devolución, es decir, yo compro una cosa y no me gusta, podremos hacerlo si el empresario y el autónomo admite devoluciones. Y si las admite, tiene que poner cómo es su política de devoluciones. Es decir, Corte Inglés, yo admito y devuelvo el dinero, pero eso no significa que el señor de la tienda de al lado tenga que hacerlo. La política de devolución es la que establezca cada establecimiento, ¿de acuerdo? Otra cosa son las compras por internet, que ya sabemos que en las compras a distancia, que es lo que regula la legislación, al consumidor se le permite que en 14 días naturales se pueda desistir al consumidor. Y en ese caso tiene que poner o regular cómo es ese desistimiento, si los gastos los asume, tal. Pero eso es en ventas a distancia el derecho de desistimiento. Pero la devolución, porque he cambiado de opinión, porque no me está bien, eso es cada establecimiento el que la fija y no tiene nada que ver con las garantías. Las garantías son para los defectos o que no son acordes con la conformidad que es del producto. Vale. Ay, gracias, Rocío. Hay una cuarta pregunta también para ti. ¿Vale? Madre mía. Dice, hola, cuando un cliente no tiene ticket o factura del bien comprado y lo ha pagado en efectivo, ¿puede reclamar? Dice, ¿o está el comercio obligado a entregar el ticket? Hombre, tenemos que partir de que la ley de consumo es muy proteccionista. Yo, indudablemente, como tenemos que conservar los documentos, pues si vamos a consumo y nos ponen una hoja de reclamaciones, a lo mejor nos pueden pedir que los aportemos, pero la obligación es del consumidor de acreditar la venta. Pero bueno, que te lo pueden pedir porque tenemos la obligación de conservar esos documentos durante por lo menos los 4 años, ¿de acuerdo? Pero vamos, lo que yo he querido decir, que se me ha planteado muchas veces, es que decían, es que no me trae ticket. Bueno, si te trae el justificante de compra, pues con una transferencia de bancaria o de una tarjeta es válido. Pero en teoría es él el que tiene que probar la compra, la fecha de la entrega, pero que os vuelvo a repetir, que estamos en una normativa que es muy proteccionista por parte de la administración y que nos pueden decir, pues bueno, claro, indudablemente yo puedo decir, pues mire usted, yo no sé si ese producto es o no de mi tienda o por ahí, ¿vale? De acuerdo. Te dan las gracias, Rocío. Me lo dan Gracias. por privado, te las traslado a ti en este caso. Bueno, pues en principio, si vamos, Manuel no me dice lo contrario y no hay ninguna otra consulta, pues daríamos por finalizado este webinar. Agradecemos a todos vuestra asistencia y también la participación en el chat y, por supuesto, a Miguel Ángel, Mari Carmen y a Rocío sus intervenciones y que nos aclaren estas dudas que, bueno, que tan comúnmente, ¿no?, os llega, yo diría que prácticamente a diario, porque son consultas que la verdad que se repiten mucho porque, bueno, tienen esa problemática para nuestros usuarios.
os dar las gracias, así que bueno, muchísimas gracias, yo os digo lo mismo, muchísimas gracias a vosotros tres y gracias también a todos los demás por acudir y bueno, a asistir a este webinar. Os invitamos, ya os pasaremos información de cuando se realice uno nuevo, ¿vale? Para que podáis participar también. Y nada, agradecer también a Manuel, que lo tenemos siempre ahí, organizando un poco todo desde la sombra, detrás del logo, que esté tan pendiente de que no haya ningún tipo de problema técnico. Así que por mi parte, nada, agradeceros a todos la asistencia y la participación y saludaros hasta el próximo. Manuel, si tú quieres comentar algo. Nada, yo supongo que, bueno, daros las gracias también a Miguel Ángel, a Mari Carmen y a Rocío y, bueno, comentaros, recordaros lo del canal de YouTube, por mi parte, que es lo que me toca, y nos tenéis a disposición de cualquier consulta, lo de siempre, vamos, cualquier consulta, cualquier ayuda que podáis necesitar y nos vemos si os parece en el siguiente. Perfecto, pues si quieres parar la grabación y ya lo único que nos dicen es gracias, muchas gracias y un saludo, pues yo, es lo mismo.